El doctor Lust. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias a ustedes. Planteábamos en el arranque del programa que de alguna manera los hechos están cada vez más, bueno, hacen ruido, ¿no? Que es inminente. El jueves se pone la piedra fundamental por el tren, por el ferrocarril. Las protestas no paran, adquieren distintas formas. Además, nosotros tratamos de ir por caminos sensatos, como es invitarlo a usted hoy al programa. Bueno, muchas para gracias. uno de los frentes, ¿no? Para uno de los frentes, porque recordemos que la planta UPM y su ferrocarril tienen varios frentes. Está el medioambiental, está el que tiene que ver con el trazado concreto, y luego está quienes, además de abrazar o no esas otras dos argumentaciones, insisten en la inconstitucionalidad del contrato y del proyecto, por ende, en sí mismo. A eso le vamos a dedicar hoy el rato. Lust, para ir más concretos, ¿cuántos audios? Porque el doctor Lust elige los audios para, de alguna manera, informar a la gente, ¿no? Yo agarré el número 18, los anteriores, pero ¿cuántos van ya? 19. Ah, bueno, me falta uno. No estoy tan mal, entonces. No Le envío el estoy tan 19 mal. luego. Bien, lo que plantea Lust, ¿no?, en términos muy generales, es que ya el contrato celebrado el 7 de noviembre del 2017 tiene en sí mismo cláusulas que ya de por sí son inconstitucionales. Luego plantea que la cosa es mucho más grave, porque cuando se realizan las modificaciones, ¿no? Y eso ocurre en, ¿qué fecha exactamente? Abril del 18. Abril del 2018. Vuelven a surgir, además, el famoso error de los números, el contrato en español y en inglés. Plantea la inconstitucionalidad de que sean 3 funcionarios, no justamente que son solo secretarios de presidencia y no integran por eso el Poder Ejecutivo, quienes además tienen esa libertad de modificar el contrato y hacerlo encima en secreto, ¿no? O sea, toda esta idea del secretismo, de la confidencialidad, deja de verdad a las personas desde la afuera con muchos signos de interrogación, ¿no? Permiso. Y lo peor es que se publica un contrato y resulta que el verdadero contrato no se publica, y 1 año y medio después de que se le hacen las modificaciones, recién tiene acceso gente especializada como Lust en esas modificaciones. Todo suena muy, insisto, muy entreverado y muy a contrapelo. Yo no sé qué más hay en este audio 19 que pueda empeorar la imagen que está dando este asunto. Bueno, el audio 19 es peor que los anteriores. Ajá. Después se lo voy a hacer llegar, pero simplemente para dar un titular, hasta el audio 19 el Uruguay necesitaba para pagar la vía 78 años. Y ahora necesita 780. A ver. Es decir, le voy a hablar un poquito de la constitucionalidad que fue de lo que usted me invitó. Sí. Pero el audio 19 dice lo siguiente y tiene que ver con la modificación del contrato. El contrato, en la última cláusula del contrato dice que si hay alguna discrepancia entre el contrato en español y el contrato en inglés, se va a tomar la solución del contrato en español. Y recordemos que el contrato en español establecía que lo que el UPM le tiene que pagar al Uruguay por el uso de la vía era 26 millones de dólares año. Exactamente. La versión en inglés, por el contrario, hablaba de 2,5 millones año. 2.600.000. ¿Dónde estuvo el error? Ahora, ¿En escribir 26 millones o en traducir mal 2,5? No, en ninguno de los dos sitios. A ver. Primero, acá no hay una traducción del contrato. La empresa finlandesa dice, mi contrato lo redacto en inglés, y nosotros dijimos, el nuestro va en español. Sí. O sea que hubo 2 redacciones simultáneas, porque si usted traduce el otro, en realidad está haciendo la redacción del otro en otro idioma. Sí. O sea que UPM hizo el contrato en inglés con sus técnicos y sus profesionales. Sí. Uruguay hizo el contrato en español con sus técnicos y sus profesionales. Se supone que los contratos se leen. O sea, es elemental que usted antes de firmar lo lea el contrato. Y lo que surge del precio que hay que pagar por utilizar la vía en última instancia es una compraventa. Un pago por utilizar algo. Es decir, es un contrato donde uno contrata un servicio. Ahora, yo por experiencia le digo que todas las personas que hacen un contrato, los que estamos acá y los que no estamos, cuando nos leen el contrato nos perdemos en la lectura del contrato, excepto en el precio. Porque usted el precio no le puede errar. Usted puede ir a comprar una ropa y le pueden decir muchas virtudes de esa prenda, que usted las recepcionará o no,
pero lo que no se va a equivocar es en cuánto cuesta. Entonces, el contrato se celebra en el idioma español y se firma, y simultáneamente firman en el idioma inglés. En el idioma español decía que la empresa pagaba 26 millones de dólares por año por utilizar las vías. Sí. Y en el idioma inglés dice que paga 2.600.000 por utilizar las vías, ¿no? Ahora, yo me imagino que los uruguayos estarían asesorados por gente que habla inglés y los ingleses por los finlandeses. Pasan los meses y el Poder Ejecutivo emite un decreto que le permite a los secretarios de presidencia, lo que también es inconstitucional, realizar los ajustes necesarios al contrato después que se firma. Eso es muy grave, porque ajuste puede ser cambiar una coma o puede decir que las vías son gratis. No hay límite para el ajuste. Entonces, lo que hacen los secretarios de la presidencia, ajustan en secreto, en abril del 2018, el precio de las vías. Lo ajustan en secreto y lo bajan a lo que pide Finlandia, a los 2.600.000 por mes. Perdón, pero violando lo que el propio contrato establece, que dice que ante una, por año. Ante una discrepancia... ¿Dije por mes? Sí. No, perdón, por año. No, pero quiero decir que violando además de paso, violando una disposición del contrato que dice que ante una disparidad sí, aquello de que el que tenía valor era el español. Vale el español. Por lo tanto, hay dos violaciones. Sí. Autorizar a quien no está autorizado para hacerlo y hacerlo en contra de lo que el propio contrato dice. En contra de los intereses de Uruguay. No, pero en contra de lo que el propio contrato dice. Claro. Sí, es increíble. El contrato dice que se debe ir por el idioma español. Ahí lo que se debió haber sido, mire, encontramos una diferencia en el contrato en inglés y el contrato en español. Ahora, y se debió haber dicho, bueno, vale el contrato en español. Claro, pero yo insisto en hacer el análisis de, bueno, a ver, ¿dónde está en realidad, más allá de este proceder clarísimo, si pensamos en el espíritu de ese contrato, ¿dónde está el error? En visualizar el negocio con UPM de forma que se le tenía que cobrar 26 millones año, con lo cual se estaría amortizando en ¿cuánto tiempo? 78 años. 78 años. ¿Eso era lo sensato? ¿O lo sensato es cobrarle a UPM 2.500.000 y amortizarlo en? 778 años, 780 años. O sea que la respuesta es lógica. Además, lo sensato es, si la empresa tiene una vida estimada de 30 años, ya darle 78 era mucho. Así que 780 es imposible. Pero además acá, otro tema que es muy importante, que nosotros nos enteramos de la existencia de la modificación del contrato, porque la Presidencia de la República nunca defendió el contrato con sus abogados. No hay ningún abogado de presidencia, que son muy buenos, y muchos de ellos amigos míos, que haya salido a defender el contrato. La Presidencia contrata un estudio privado, es decir, contrata un abogado para que lo defienda, la Presidencia de la República. Y en el material que le da a ese abogado, a ese estudio, que es un estudio muy importante, para que haga la defensa, le da el cambio del contrato como un insumo para que ellos lo tengan para su defensa. Y cuando ellos hacen el informe de la defensa, nosotros nos enteramos por el informe del abogado de la Presidencia que esa modificación existe, si no, no nos enterábamos. Y a raíz de eso pedimos un acceso a la información y ahí conseguimos el contrato. Si no, no lo hubiéramos conseguido. Tuvimos que recurrir a un procedimiento. Ahora, esos cálculos sobre esos números, 26 o 2,5, ¿en realidad remiten a hacer un cálculo sobre amortización o sobre un canon establecido paralelo a lo que es la amortización que implicará o el tiempo que llevará la obra para el Uruguay? Bueno, eso es un canon que ellos pagan, no hablan de amortización. Yo simplemente hice la operación, que no es mi área, en cuánto se desquitaría lo que vale el tren, que cuesta 2.225 millones de dólares, según cifras oficiales. Sí. El tren sale 850 millones, pero Uruguay lo paga en 15 años, según el contrato, en cuotas de 148 millones. Si usted multiplica 15 por 148, le da 2.225 millones. Que va a pagar Uruguay por la vía. Sí. Porque lo paga en cuotas, tiene los recargos de las cuotas. Pero además hay otro tema que no se ha calculado. ¿Pero se le espera a ese canon ser el responsable de la amortización o es una cosa distinta? Bueno, no sé lo que pensaron cuando firmaron ese contrato, porque se da cuenta que si pensaron que el canon compensara, no lo compensa. No lo compensa ni por la cifra de los finlandeses ni por la cifra nuestra. Porque Finlandia no va a pagar 78 años porque la empresa tiene una vida útil de 30. Es decir, que el contrato no se entiende.
Además, la autorización que le dan a los secretarios para realizar ajustes es tan grave que usted se da cuenta que en el artículo 1 del decreto, que tiene 3, en el artículo 1 aprueba el contrato de noviembre del 17. Sí. Artículo 2 designa a los secretarios. Y artículo 3 le dice que lo pueden modificar. Y después lo homologan. Y días después lo homologan. Ahí lo que debió decir es que lo podían modificar al referéndum de que el Poder Ejecutivo también lo aprobara, la modificación. Si no, pueden hacer cualquier modificación. Otra cosa que también nos deja muy impresionados es hasta dónde realmente el Ejecutivo tiene en sus potestades la facultad de declarar confidencial ciertas negociaciones, cuando estamos hablando que son negociaciones que evidentemente van a comprometer no solo a la gestión de su gobierno, de su periodo administrativo, sino a futuras generaciones, a futuras administraciones, o sea, dineros públicos por muchísimos años. ¿Es lo normal que exista aún en ese marco, bueno, cláusulas de confidencialidad o no? Y esto de verdad lo pregunto por ignorancia, no lo sé. La existencia de cláusulas... ¿Se hizo antes? No. La existencia de cláusulas de confidencialidad existen en el derecho uruguayo, pero no para este caso, que es un tratado comercial. Existe para un tratado de defensa o otro tipo de contenido, pero no para un contrato comercial. Además, este contrato, a mí me hizo acordar al profesor Casinelli Muñoz, que fue uno de los más grandes catedráticos que nosotros tuvimos, que hace unos años atrás se le pidió un informe sobre una ley, que no me voy a referir a ella, sobre las eventuales inconstitucionalidades de esa ley. Y Casinelli hizo un informe escrito, y cuando llegó a la inconstitucionalidad número 12, en el escrito dice que se siente agotado, y que lo llamen para seguir diciéndosela en formas verbal a las que no le transmite por escrito. Entonces, cuando uno analiza este contrato, pasa algo así, algo similar. Es decir, es un contrato inconstitucional en muchos aspectos. Primero, es inconstitucional porque, si bien el Poder Ejecutivo puede delegar puede delegar competencias, o sea, algo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo lo puede delegar en otra persona, no lo puede delegar fuera del Poder Ejecutivo. Tiene que delegarlo dentro del Poder Ejecutivo. Y los secretarios del presidente no forman parte del Poder Ejecutivo. Son funcionarios de la Presidencia de la República, que es otro órgano distinto. Si bien pueden acompañar al presidente al Poder Ejecutivo como secretarios, acompañarlo, pero no lo integran. Es decir, que ahí hay una primera inconstitucionalidad. Y la segunda inconstitucionalidad, si usted me permite 2 minutos, le voy a leer la Constitución, porque la lectura es lapidaria. Cuando uno puede opinar, pero cuando uno lee, que es lo mejor, leer la Constitución, cosa que siempre recomiendo y cosa que pocas veces se hace. Mire lo que dice el artículo 168 de la Constitución. El presidente de la República, actuando con el ministro o consejos de ministros, que es este caso, puede conceder privilegios industriales conforme a las leyes. Bueno, privilegios industriales, el presidente de la República con los ministros le dio a UPM porque hay una ley de inversiones que le permite, pero le permite darle exoneración tributaria, excepto los aportes al BPS. No le permite ningún beneficio más, solo la exoneración. Y el Poder Ejecutivo se comprometió a construir la vía, a hacer el viaducto, a modificar los planes de enseñanza. Vía que recordemos, hemos escuchado a las autoridades defender la vía al margen de UPM, es decir, decirnos que era una vía, pero si no se lograba firmar con UPM. Pero a ver, Selva, acá me importa, ¿defendés ese aspecto? Lo que defiendo es que el ferrocarril central, primero, defiendo recuperar el ferrocarril central para el Uruguay, para el desarrollo productivo. Bien, pero hay costos y costos, no solo de UPM, sino... Bueno, hay un estudio de CPA Ferrere que dice que solo el ferrocarril central trae a Rivera 200 kilómetros más cerca en costos del puerto de Montevideo. En Tacuarembó, en el caso de Tacuarembó, creo que son 150. Es decir, ¿qué quiere decir más cerca? Que la tonelada de transporte del grano o de cualquier otro tipo de producción agrícola va a ser mucho más barata y más competitiva. Está claro. Si va a ser más barata que por transporte carretero, va a ser más competitiva, que es una de las cosas que pide un solo Uruguay y que piden los agropecuarios en general. Está claro ese Entonces, aspecto, no es que el ferrocarril central va a ser solo para UPM. Si no se cierra mañana Dijo el ministro de Transporte, dijo claramente, Rossi, aunque no se cierre UPM, el ferrocarril central se construye. Para lo que es la capacidad productiva de nuestro país, amerita un ferrocarril central de esta inversión. Porque es una forma de ayudar al desarrollo como infraestructura.
Nosotros tenemos un gran déficit. Quien cerró el ferrocarril central ya sabemos quién fue. ¿Tá? Fue el gobierno, si no me equivoco, fue el de la calle. Entonces, o el de Sanguinetti segundo, ¿no? El primero, ahí está. Entonces, ese cierre que amputó un medio de transporte que además se usa en todo el mundo, porque, a ver, no inventamos la pólvora, ¿no? Pero esto no es para transporte público. No, de transporte no de carga. Es un medio que se utiliza en todo el mundo precisamente por eso, porque es más barato el transporte que por medios carreteros, que además de ser más caro, incluye, bueno, todo el deterioro de las vías. Entonces, a ver, esto no es un invento del Uruguay que el ferrocarril sea una necesidad. No es un invento, por favor, no es que estamos trayendo una cosa, un globo aerostático ahora para transportar el grano. A ver, señores, me quedan los últimos minutos para Luz. Después ustedes tienen tiempo. No es un globo aerostático para ahora transportar grano. Después habrá tiempo para gracias a nosotros, pero se va el invitado y lo que yo debo redondear, entonces. Hay un error conceptual. A ver. El tren es de UPM. Las vías son de Uruguay. UPM va a traer su tren, su personal, sus vagones. Para su transporte. Pero va a haber trenes que no son de UPM. Y el contrato dice, porque hay que leer el contrato. Acá si no leemos el contrato no podemos opinar fundadamente. El contrato dice que la empresa UPM tendrá la disponibilidad a las 24 horas del día, los 365 días del año del ferrocarril central. Hay que pedirle permiso a UPM para utilizar el tren. Si UPM dice que no, no lo utiliza. Lo que de hecho lo transforma en el tren de UPM. El 10 de mayo, y esto es casi una primicia, el ministro de Transporte firmó, a raíz de una iniciativa legislativa que nosotros iniciamos con los vecinos de Sarandí Grande, que no lo voy a explicar porque es un poco complejo, finalmente firmó realizar un bypass en Sarandí Grande cuando hace 4 días dijo que era imposible cambiar el trazado de la vía, lo que no es cierto porque lo acaba de cambiar. Claro. Y en el decreto en el cual cambia el trazado de la vía, dice que se mantendrá el trazado original de Sarandí para el eventual cruce de algún tren de pasajero, pero la vía, el otro es solo para UPM. Como yo me tengo que ir, le voy a decir las otras inconstitucionalidades. Sí. Bueno, primero, el gobierno le dio en base a una ley que no le permite beneficios que la ley no permite. Esa es una de las primeras inconstitucionalidades. Después dice, 168 numeral 20, el presidente de la República, actuando con los ministros, podrá concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo. Es decir que acá nosotros decimos, eso debió pasar por el Poder Legislativo, aunque alguien puede decir, eso no es un tratado. No es un tratado. Es un contrato. Exactamente. Entonces, si no es un contrato, como bien, tratado. O sea, si no es un tratado, es un contrato. Si no es un contrato, es un tratado. Convengamos que es un contrato. Sí, esto no es un tratado, es un contrato. Es un contrato. Bueno, mire lo que dice el artículo 85 de la Constitución. Porque hay que leer la Constitución. El problema es que el gobierno no lee la Constitución. Eso ya es obvio. A la Asamblea General compete. La Asamblea General es el Poder Legislativo. Decretar la guerra y aprobar, reprobar por mayoría, etcétera, ¿no? Por mayoría absoluta de votos, aprobar o reprobar los tratados de paz y alianza. Comercio. Y convenciones y contratos de cualquier naturaleza. El texto es escolar. Pero todos los contratos pasan por la Asamblea Legislativa. Me falta terminar la última parte. Que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. La potencia extranjera en el año 1830, cuando se hizo esta Constitución, era el Reino de Inglaterra, el Reino de España, el Reino de Portugal, el Reino de Holanda, eran los reinos. 1830. Pero usted no es un contrato con una empresa. Desde hace muchos años, ahora le hago 2 puntualizaciones sobre esto. Desde hace muchos años, potencia extranjera se considera Google, Coca-Cola, el Banco Mundial. Marcas. Es una potencia extranjera, ¿no? Y además el problema con UPM, que póngale si nosotros nos discuten si es una potencia extranjera o no, que lo es, o sea que el artículo 85 es meridianamente claro, a la Asamblea General compete, o sea, al Poder Legislativo compete aprobar contratos de cualquier naturaleza. Si alguien discute que UPM no es una potencia extranjera cuando tiene un patrimonio mayor que el PBI del Uruguay, nosotros le pedimos a UPM que nos dijera cómo se integraba su paquete societario.
porque tenemos información que como socios de UPM está el gobierno de Finlandia. Y si está el gobierno de Finlandia, este artículo hay que aplicarlo, porque sería una potencia extranjera en el sentido que era un Estado extranjero. Claro. Entonces, estas son algunas de las inconstitucionalidades que yo hice 18 audios de 18 minutos, o sea que se imagina que estamos en 340 minutos, y yo en estos minutos, pero por lo menos puedo avanzar algo en por qué sostenemos lo que sostenemos. Doctor Lust, le agradezco enormemente su presencia. Habrá que escuchar el audio 19 entonces. Y la última y breve. Todo lo que se presentó en contra, ¿qué tiempo tiene ahora de tener algún tipo de éxito o algún amparo que se conceda? En definitiva, parece que el gobierno sigue por el trillo, digamos, de llevar esto adelante. ¿Usted me da 1 minuto y medio? Yo se lo daría de corazón. El tema es así, se han presentado muchas acciones, algunas particulares, juicios, demandas, eso está en marcha. Está en marcha, incluso nosotros hemos presentado. Pero nosotros presentamos algo muy bueno, que son las iniciativas legislativas locales, que están en el artículo 305 de la Constitución. Eso significa que una localidad, la Constitución dice, el 15% de los habitantes de una localidad podrán presentar una iniciativa local ante la Junta Departamental en temas de su jurisdicción. Nosotros ahora en Durazno, Florida, Sarandí Grande, 25 de mayo, Progreso, Canelones, Las Piedras y el municipio C de Montevideo, presentamos iniciativas locales en el cual se pide que el tren de UPM salga de la planta urbana de las ciudades, o sea que se vaya a la rural. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bien. Y con eso, si nosotros lo logramos, es una complicación para la planta porque hay que hacer un trazado nuevo. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 305? Y termino. Que el 15% puede presentar la iniciativa. Ahora no dice cómo se hace la iniciativa, dice solamente eso. Pero nosotros tenemos el 332, el 332 de la Constitución, que es casi una poesía, que dice: los preceptos de la presente Constitución que otorgan derechos a los individuos o imponen obligaciones a los gobiernos no dejarán de aplicarse con el pretexto de que no han sido reglamentados, sino hay que suplirlos con los fundamentos de las leyes análogas. O sea, hay que buscar una ley que resuelva el problema que la Constitución no resolvió. Y nosotros tenemos la ley, la 9.515 del año 35, que dice que en el caso de que haya un referéndum, una iniciativa legislativa departamental, no local, y acá sí termino, lo que debe hacer la Junta es tratarla en 40 días. Y si en 40 días la rechaza, se hace un referéndum local. Bien. O sea, esa es la norma análoga. O sea que si la Junta rechaza la iniciativa, habrá que hacer un referéndum. Hay más de un camino entonces. Sí. Doctor Lust, muchas gracias por venir. Pausa y ya venimos. Sí.